Muchas gracias, Emiliano. Bueno, yo no sé mucho quiénes son las personas que nos están escuchando y qué es lo que han avanzado ustedes del proyecto ESI. Así es que si tú me ilustras un poquitito en un contexto para yo poder contextualizar también y empezar a conversar de este tema de la ESI. Sí, mire, esto ha sido un ciclo de charlas de 5 sesiones. En la primera conversamos sobre como un pequeño análisis filosófico de lo que es la educación en sí misma. Luego, eh, Daniela Constantino de Comunidad y Justicia nos dio la charla sobre el trámite legislativo de ESI, su camino en lo que está. Después hemos tenido una conversación sobre la experiencia internacional de ESI, con amigas mexicanas y argentinas. La semana pasada tuvimos un conversatorio, una charla sobre fundamentos filosóficos de ESI. Y por último, bueno, y esta es la charla, ¿no? Y esta es la última charla. Ya, esta es la última charla bueno, yo espero que hayan abordado los temas esenciales, y me imagino que sí, pero igualmente los necesito contextualizar. Bueno, a mí me tocó, para las personas que nos están escuchando, hacer un análisis acerca de la ESI, y yo hice un análisis de proceso, que es un análisis de inteligencia. Por lo tanto, en ese análisis de proceso, lo primero que hay que plantear es que la ESI, deben haberlo hablado, la ESI no es un proyecto de educación sexual, sino que más bien es un proyecto de adoctrinamiento ideológico, anticientífico y que intenta abolir la infancia. Lamentablemente nosotros hemos visto, porque de hecho vi hace poco la publicación que ya hicieron acerca de lo que ya escribió la Comisión de Educación, donde en realidad colocan bastantes datos para avalar este proyecto, que en realidad los objetivos del proyecto son objetivos bastante positivos, en realidad tienen un alto contenido de deseabilidad social, así como la ESI, que se llama Educación Sexual Integral, que también tiene un alto contenido de deseabilidad social, y que en realidad si nosotros nos quedamos en el juicio y no vamos al fondo de esto, en realidad no podemos dilucidar qué es lo que hay detrás de este proyecto. Y en ese contexto, nosotros podemos decir que el proyecto ESI, como tiene esta alta deseabilidad social, los objetivos que busca y que son en realidad aceptables por la gran mayoría de las personas cuando le dicen que este proyecto va a prevenir, por ejemplo, el abuso sexual, que va a prevenir el embarazo no deseado en jóvenes, en adolescentes, porque obviamente ellos podrían quedar embarazados y no los niños pequeños, que también va a ayudar a disminuir la tasa de enfermedades de transmisión sexual, y también va a ayudar a no discriminar por el género. Bueno, en términos generales ellos presentan hartos datos donde efectivamente esos datos son reales, porque en realidad el delito sexual en contra de la infancia es bastante alto. En ese sentido aparece como un objetivo bastante loable. Sin embargo, como dije al inicio, este proyecto no es un adoctrinamiento ideológico. ¿Y por qué es ideológico? Porque está basado en la ideología de género. Ahora, ¿por qué es anticientífico? Porque está basado en una teoría en el espacio-tiempo que tiene que ver con el estructuralismo, y que en realidad el estructuralismo en el espacio-tiempo lo que hizo fue escindir al ser humano de la esencia, de la naturaleza, de la biología, de la espiritualidad, separándolo de la cultura y haciendo creer a las personas, a los filósofos, a los teóricos, que solamente el ser humano es una construcción social, y por lo tanto es una construcción de roles, en base a roles. Y cuando a alguien le dicen que uno es una construcción social, un ser humano podría construir cualquier cosa de él mismo. O sea, por eso que también vemos toda esta ideología de género cuando hablan de los transespecies, los transcapaces, y nos vamos a encontrar con un sinnúmero de tránsitos, de trans, porque es transitar, y de construir una nueva forma de otro ser humano, ¿no? Y esto está basado también claramente en las teorías deconstruccionistas, y yo uso el deconstruccionismo no solo como una teoría ideológica, sino que también como un modelo que nos va a servir para explicar por qué las personas se han deconstruido sin darse cuenta. De hecho, cuando ustedes hablan de conversatorio, conversatorio también es otro deconstruccionismo,
son coloquios, porque en realidad en los coloquios la gente conversa, se reúne para conversar y para plantear ideas. El conversatorio, observatorio, laboratorio, todo eso vienen de un panóptico y basado también en la teoría del poder planteado por Foucault. Entonces es como tener una panorámica acerca para poder ejercer el poder. Y en ese sentido nosotros podemos ver que la gente se empieza a deconstruir sin darse cuenta, porque en realidad imitan y replican modelos sin entenderlo. Y en realidad estos seminarios que han hecho ustedes, Emiliano, sirven para que las personas puedan entender cómo llegamos de este estado a este estado actual. Partimos en un estado A y terminamos en un estado Z. Y la verdad lo que hace la inteligencia estratégica es precisamente estudiar los procesos. Los procesos son los que nosotros vamos a dilucidar, y que en realidad la ESI es parte de otro proceso que se está iniciando, y no solamente acá en Chile, sino que se está iniciando en el mundo occidental. ¿Y por qué nosotros tenemos que decir que en realidad esto es una discusión política? Esto no se trata de sexualidad, es una discusión política porque es una forma de administrar a los seres humanos. La política busca controlar y dirigir al ser humano, y por lo tanto hay que determinar qué está detrás de esa política. Detrás de esa política existe una filosofía. La aplicación práctica de la filosofía es precisamente la política. Entonces, para poder determinar nosotros qué hay detrás de esa política, tenemos que ir a ver cuál es la filosofía predominante que está encauzando ese tipo de, por ejemplo, todos los efectos de la política son las leyes, las reformas, las constituciones, la salud, la educación. No son causa de la política, son efectos de la política. Entonces la ley ESI vendría a ser un efecto de esta política que tiene detrás de la filosofía, que es el deconstruccionismo, y vamos a hablar del postdeconstruccionismo también, y esto viene en espacio y tiempo: existencialismo, estructuralismo, deconstruccionismo y postdeconstruccionismo. Hay algunas ya personas que ya están en el postdeconstruccionismo. Ahora, Emiliano, cuando no vayas entendiendo algo, me avisas para yo ir precisándolo, pero es importante hacer esta relación para poder ir hablando de esto y por qué se plantea este tema. Ahora yo me tengo que remontar a decir por qué para nosotros es tan importante este tema. Porque en realidad muchas personas aceptan este proyecto porque en realidad ya están deconstruidas. Y la deconstrucción tiene se caracteriza por ser de una manera bastante que va paso a paso, es decir, ni siquiera se nota, y va ascendiendo en categoría. O sea, nosotros cuando estamos hablando de que la ESI, como no es un proyecto de educación sexual, es un proyecto ideológico y está usando el sexo como un componente ideológico político para administrar personas, y no es la sexualidad que nosotros hemos entendido, que es una sexualidad que tiene que ver con, es existente en el ser humano y que tiene componentes naturales, biológicos, esenciales, existenciales, y además componentes culturales. Por lo tanto, lo cultural sí es valórico. Entonces, esta unión que tiene la sexualidad en este proyecto se pierde, se cinde, se divide. Y por eso es importante decirlo, ¿no? Es importante que las personas entiendan que hubo esa separación y tiene que ver con todo este trasfondo filosófico y político. Nosotros cuando estamos hablando de esta sexualidad, nosotros vemos que esta sexualidad que se empezó a imponer en Chile ya hace muchos años atrás, estamos hablando más de 30 años, estos contenidos sexuales no solamente han venido de Chile, sino que son del mundo occidental. Por lo tanto, todos estos contenidos sexuales, que es el sexo usado de forma política, está pensado en las películas de Hollywood, en las películas de Disney. Ustedes han visto y han sabido también que hay una película de Disney que donde aparecen niñitas pequeñas de 11 años, 10 años, 9 años, 12 años, en ese rango, aparecen muy sexualizadas. Y eso también se criticó muchísimo. Inclusive hubo un juguete que los niños podían comprar, a veces las mamás los podían comprar, pero tenía en la zona de abajo, que representaría la zona genital, un artefacto que se tenía que apretar para que emitiera ciertos sonidos. Entonces nos preguntamos por qué en la sociedad se están haciendo ese tipo de cosas que no se podrían esperar, porque además eso vamos a ir a ver
porque esto afecta a los niños, porque eso es algo que van a replicar. O sea, si a un niño le regalan un juguete que ya no es solo abrazarlo y a lo mejor dice te amo, sino que además el niño va a tener que apretar algún botón que está en una zona que representa la genitalidad y que va a emitir ciertos sonidos, el niño va a aprender y replicar eso sin poder comprender lo que está haciendo. Pero eso está movilizando conductas hipersexualizadas. Entonces ahí podemos entender cómo esto no solo está ocurriendo acá en Chile, sino que está ocurriendo en el mundo occidental. Ahora, yo creo que también es importante porque va paso a paso, porque primero se empezó a hacer una hipersexualización en los adultos. En los adultos se empezó a hablar de una hipersexualización sin límites. Inclusive muchos sexólogos y muchos psicólogos movilizan este tipo de sexualidad que en realidad es un uso político del sexo. Por ejemplo, cuando se habla del poliamor. El poliamor fue un concepto que también usaba Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir, que fue una mujer feminista que hablaba de que la mujer no nace, se hace, y Sartre, que era un existencialista también cruzado con otro tipo de pensamientos filosóficos que tiene que ver, que vamos a ir a ver, que tienen que ver también con ideas marxistas. Entonces ellos, por ejemplo, en el año 1977 publicaron junto con otros autores filósofos de la época una carta a favor de unas personas que estaban siendo juzgadas y penalizadas por el tema de haber abusado sexualmente a jóvenes de 13 años. Entonces ellos abogaban por la despenalización de la pedofilia. Entonces no es algo nuevo. Ahora, muchos autores, vamos a ver, que se basan en estos pensamientos, o sea, el tema de la hipersexualización en esos autores es de un uso político, no es de sexualidad, porque no tiene que ver con esta unión que yo les vuelvo a plantear, que tiene que ver con la esencia, la existencia y lo cultural de la sexualidad, sino que más bien es un uso político para buscar otros objetivos. No sé, Emiliano, si quieres comentarme algo. No, todo se entiende clarísimo. Margarita, y bueno, o sea, no sé si hacerte esta pregunta ahora, pero ahí usted ve si es que lo responde ahora o más adelante, que con respecto a eso mismo, nos preguntan acá si es que en algún momento nos puede aportar con estudios científicos con respecto a cómo todas estas experimentaciones que han hecho estas personas que usted recién nos mencionó, y lo que se quiere hacer en el futuro, sé que hay estudios científicos que respalden el daño que pueden provocar aquello en los niños, ¿no? Erotizarlo desde tan chiquitito, y eso cuál es la consecuencia a largo plazo. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros, o sea, entendemos que, fíjate que yo les voy a comentar algo acerca de mi materia de estudio, porque en realidad una de las cosas que nosotros sabemos que la sexualidad, pensando en la sexualidad que realmente es verdadera, que integra lo biológico, lo existencial y lo cultural, los niños no toleran ese tipo de experiencias hipersexualizadas porque los daña, les va a causar un daño emocional que es irreversible en algunos casos. O sea, nosotros tenemos los antecedentes para que puedan buscar. Kindler, que fue un psicólogo alemán, que en la década de los 60, él tenía un experimento, él quería probar que los niños, para ellos no era tabú que los niños tuvieran relaciones sexuales con adultos. Entonces ellos decían que era un acto de progresismo que los niños tuvieran relaciones sexuales con los adultos. Entonces en ese experimento que él hizo, él dijo que si los niños tenían satisfechas las necesidades de, por ejemplo, de alimentación, de vestimenta, de escolaridad, de bienestar y de salud, es decir, como todo lo que podía proveer que tuvieran en buenas condiciones, y además podían tener relaciones sexuales con adultos, eso no los iba a afectar. Y en realidad en eso se basó Kindler y dio en adopción a pedófilos que eran matrimonios, muchos de ellos se habían casado, ¿no? Tenían relaciones de pareja, y abusaron a los niños, y por lo tanto esos niños, muchos de esos niños terminaron siendo obviamente
se suicidaron, otros niños terminaron ingiriendo drogas, otros denunciaron, los que lograron sobrevivir denunciaron, y por eso se supo de este experimento que él estaba haciendo. Y de hecho, fíjate que después se creó en esa época, en la década del 68, estamos hablando de la década del 60, se creó un partido verde en Alemania, un partido verde ecológico que buscaba despenalizar la pedofilia, ¿ya? Despenalizar en el sentido de legalizar las relaciones sexuales de los adultos con los niños. Entonces ahí solo se ve, eso es el problema, solo se ve la necesidad de un adulto y no se ve al niño como en realidad que esto no lo va a favorecer, lo va a dañar. Entonces eso es un elemento que si la gente se quiere ilustrar lo puede buscar, porque efectivamente eso ocurrió y los niños están tremendamente dañados. Ahora, no hay ningún niño históricamente, o sea, que haya sido, muchos de los niños que han sido dañados, muchas veces algunos de esos niños podrían repetir esas conductas cuando adultos, hay otros que no. No necesariamente un niño abusado va a volver a repetir ese tipo de conducta, pero sí hemos visto que las conductas autolesivas y también de suicidio son conductas recurrentes en los niños que han sido abusados sexualmente, que han sido hipersexualizados tempranamente. Fíjate que nosotros porque el enfoque que debería de existir es un enfoque de protección y de prevención en los niños pequeños, o sea, cuando la ESI quiere hablar de sexualidad en los niños pequeños no tienen aparato cognitivo, es decir, estructura mental para entender ese tipo de conductas complejas. El niño no tiene un desarrollo emocional para poder entender eso, ni un desarrollo social para entender ese tipo de conducta. El niño solamente va a replicar y va a repetir, pero no entiende. Esto es algo como que si yo les dijera, un niño de 5 años, de 4 años, ¿puede conducir un auto? Entonces a lo mejor ustedes van a decir, no puede, no porque nosotros no queramos, ni porque no tenga derecho de hacerlo. Él cuando crezca va a tener el derecho absoluto de aprender y sacar su licencia de conducir. Lo que pasa es que en esa edad, morfológicamente, fisiológicamente, neurológicamente, psicológicamente, anatómicamente, toda la parte científica de un ser humano no está preparada para hacer ese tipo de actos, ¿ya? Y además también recordar que este tipo de sexualidad que se empieza a implementar desde la adultez, porque ya vimos que fue paso a paso, y después bajó a los adolescentes de 14 años cuando se hizo el libro de las 100 preguntas en Chile, que también no era un libro, era un libro obviamente ideologizado con la ideología de género, donde buscaron hipersexualización y donde además está la teoría del ano no vista como un elemento de la sexualidad, sino visto como un elemento político, politológico. Ahí se empezaron también a hipersexualizar a los niños sin ningún sentido, y después bajaron a niños más pequeños de 9, 10 años, existe el libro en que ya se está hablando, y cuando la gente le dicen que no le van a enseñar en las conductas hipersexualizadas como la masturbación, eso es una falacia, porque sí existen libros como este, que es Conociendo mi cuerpo y mis emociones, donde aquí este libro se entregó no a niñitos de 8, 9, 10 años, se entregó en un jardín infantil, en un colegio en Quilpué, donde aquí existen escenas donde hablan de la masturbación y donde hablan de que tienen derecho al autoerotismo, a vivir esa sexualidad sin límites, sin fronteras, libre, sin fronteras. Entonces aquí existen ya textos, y acá estaba buscando la página, donde aparecen esas imágenes que se le entregaron a niños pequeños que no entienden. Y justamente nosotros cuando investigamos un delito sexual, justamente una conducta hipersexualizada que tenga un niño de esa edad representa que él tuvo una experiencia con un adulto que lo transgredió, y el niño, como no entiende, va imitando y replicando ese tipo de conductas que además interrumpen el curso normal de su proceso de socialización. Es decir, el niño no puede continuar, por ejemplo, jugando, interactuando. El niño en esa época está aprendiendo la motricidad fina y gruesa, está aprendiendo el lenguaje, está aprendiendo los colores, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a leer. Entonces, todas esas cosas que requiere ese niño
van a ser interrumpidas porque irrumpe una conducta, una hipersexualización que afecta su desarrollo normal, su maduración. Entonces el daño que se le provoca a ese niño es que se le hace un hito donde ocurre el daño, que es un daño que nosotros hablamos, Finkelor y Brown hablan del daño que se le provoca a los niños cuando se interrumpe por una hipersexualización, por si lo quieren buscar. Yo no sé si eso de alguna manera hace comprender un poco, pero podemos seguir avanzando. No sé, dime tú, Emiliano, para que podamos ir interactuando. Sí, aquí ya aparecieron hartas preguntas. Bueno, con respecto a algo que usted dijo, y bueno, da un poco de lata hacer esta pregunta, pero es a lo que nos obliga este tema, ¿no? ¿A qué se refiere con el concepto politológico que han utilizado sobre el ano? ¿Cómo es que lo pueden utilizar para ese fin? Si es que nos puede comentar un poco eso. Claro, lo que pasa es que, a ver, el tema del sexo, o sea, todos estos temas son, el sexo está usado de una manera política. ¿Y qué significa política? Es filosófica y política para controlar y dirigir a las personas. Entonces, sí, todo esto sirve para controlar y dirigir a las personas y mantenerlas de una manera, porque después viene otro proceso más deconstruccionista que todavía no se lo han contado a las personas, porque en realidad eso dirige a la esclavitud. En realidad el deconstruccionismo lo que busca es transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, trastornarlo para pervertirlo. Entonces, esas palabras ya te están diciendo, de alguna forma, que el trastorno es una forma de lo que están buscando, ¿no? Porque en realidad también es más fácil controlar y dirigir a las personas que están en esa situación, y no son personas que están pensando ni están pudiendo pensar, son personas que están dañadas, ¿no? Se busca otra forma, otra concepción del ser humano. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que las personas cuando caen en esta situación son personas más manipulables. De hecho, fíjate que cuando se habla de la teoría del ano, tengo que hablar del flujo. Lo que pasa es que Foucault, una de las cosas que más criticaba él era decir que siempre había izquierdas, derechas, siempre habían extremos, ¿ya? Y que siempre íbamos de orilla a orilla. Entonces él habló, no solo él, muchos autores hablaron de abolir el binario. De hecho, ya han externalizado en muchos textos aquí en Chile también, hablan de abolir el binario. ¿Qué significa abolir el binario? El binario obviamente es hombre-mujer, niño-adulto, bueno-malo, Dios, demonio, arriba, abajo, izquierda, derecha, o sea, todo lo binario hace que exista un sistema como el que estamos entendiendo ahora. Recuerden que el deconstruccionismo y todas estas ideas politológicas están buscando cambiar este sistema, por lo tanto el binario mantiene el sistema. Entonces una de las cosas que habría que hacer es abolir el binario. Y él dijo que esto era como un río, que tenía orillas, y para sacar, él puso un ejemplo del río, entonces para sacarle las orillas al río, lo que hay que hacer es aumentar el flujo, cosa de que las orillas se vayan diluyendo, se vayan disipando, se vayan disolviendo las orillas. Y por lo tanto, cuando aparece una orilla, aumentas nuevamente el flujo y nuevamente se empiezan a diluir esas orillas. Por eso que tenemos el LGTB más queer, ¿no? Que no le han dicho lo que significa más queer porque involucra todas las orientaciones sexuales. Acá es libre y sin límite, por lo tanto estarían incluidas la pedofilia, el incesto, la necrofilia, la coprofilia, todas esas otras orientaciones que supuestamente hablan de orientaciones, pero que en realidad no son orientaciones, son parafilias, pero esa parafilia es un binario, ¿no? Entonces habría que abolirlo. Y eso sirve para diluir el binario masculino-femenino que está usado de forma política. Por eso que las personas que muchas veces son engañadas, las personas homosexuales o las personas transgénero, son usadas políticamente en este discurso, son usadas porque no se preocupan de las personas, no están abogando por las personas, están usándola políticamente para introducir otras ideas. La teoría del ano viene a representar un flujo también, porque es un flujo, es decir, no es sexo, sino que es uso político, es
la boca del ano sería un flujo, no habría diferencia. Pero claramente en esta exposición no voy a poder profundizar en lo que estamos hablando porque es un poco más complejo, pero esa es la idea que tiene que ver con el flujo. Sería un flujo más y es un uso político. Por eso que obviamente que usaron muchos contenidos de ese tipo para poder introducir a la gente en ese tipo de concepciones. Margarita, y bueno, al parecer vamos a ocupar harto esta palabra, así que le hago la pregunta ahora. Si es que nos podría explicar un poco qué es el desconstruccionismo, y creo que usted también mencionó el post-desconstruccionismo. Sí, el post de construcción. ¿Me Claro, dejas prender la luz? Voy a prender la luz antes de sí, continuar. no se preocupe, Espérame. sí, Y sí. ahora sí, porque había luz, ahora no hay luz. Espérame. Ya, ahora sí. Ahí sí tengo luz. Ya, perfecto. Bueno, mira, el deconstruccionismo los voy a ubicar en espacio-tiempo y es bueno que la gente que está escuchando aprenda esto. Ya todo esto tiene que ver con una estrecha relación con la política. Bueno, en espacio y tiempo primero tenemos el existencialismo, ahí están los movimientos hipistas, todos decían no hagas las guerras, el amor, tenían hartas consignas. Después viene el estructuralismo, que es lo que les decía, donde surgen las teorías de género, toman elementos de Nietzsche, porque Nietzsche también tenía elementos existencialistas. Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? Su aforismo. Entonces eso significa, si no hay Dios, no hay criatura, por lo tanto no hay ser humano, hay un vacío, pero ese vacío no como otra cosa, sino como otra versión del ser humano. Por eso les estaba hablando que hay que cambiar el sistema, por eso que tienen que abolir el binario. Entonces, al quedar este ser humano en un vacío, no hay Dios, no hay criatura, no hay ser humano, hay un vacío y hay que ver otra versión de este ser humano. Y ahí surgen las teorías de género, donde a la gente le hacen creer por esta decisión de que solo el ser humano es una construcción social, y eso es una falacia, porque nosotros no podemos sacarle al ser humano la biología. Es como que si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad con derecho, sin derecho, con lo que ustedes quieran, sigue existiendo, y si no existiera, en realidad estaríamos a lo mejor todos volando, ¿no? Pero la ley de gravedad existe independiente de nuestra voluntad o de nuestro manejo que hagamos. La biología también, ¿sí? Lamentablemente uno no puede comer por la oreja, entonces efectivamente a lo mejor alguno podrá ponerle alguna sonda a lo mejor por la oreja, pero en realidad no se puede comer por la oreja. Hay elementos biológicos que no son considerados en las teorías de género. Y eso es lo importante que entiendan. Por eso que Simone de Beauvoir plantea que la mujer no nace, se hace. Es decir, como no nace porque le sacó la biología, le sacó la existencia, le sacó la esencia, solo dice que es una construcción social, entonces se hace. Después vamos a hablar de que hay otras autoras como Whitting, por ejemplo, que ya habla que la mujer no existe. Y eso es un post de construccionismo. O sea, empezamos a plantear, ellos empezaron a plantear de que ya la mujer no nace, se hace, y después empiezan a plantear de que ya no existe, porque acuérdate que había un vacío. Entonces después viene el deconstruccionismo, y el deconstruccionismo, lo vuelvo a repetir, busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, trastrocarlo, trastornarlo para pervertirlo. Esas son palabras que no las digo yo, las dicen sus autores. Revisen Deleuze, Guattari, revisen Derrida, por no mencionar algunos. Ellos hablan de eso, de esas concepciones que ellos tienen acerca del ser humano. De hecho, Deleuze y Guattari, cuando escriben el Anti-Edipo, ellos lo que están diciendo es que se basan en Freud, Freud quien plantea, ¿no es cierto?, que dice que lo que funda la cultura es el complejo de Edipo, por así decirlo, donde para ingresar a la cultura lo que el ser humano tiene que tener es una represión. Represión significa control, control de los impulsos, eso significa represión. Por eso los carabineros reprimen, controlan, eso, pero la palabra represión ha adquirido otras características que han usado de forma política, que están en una falacia, porque reprimirse es controlarse, es controlar los impulsos,
porque para poder vivir en cultura uno tiene que reprimir. Eso no significa que no pueda satisfacer las necesidades que necesita. En la cultura, según Freud, existe el principio de realidad versus el principio del placer. El principio del placer finalmente lleva al ser humano a la muerte. Y obviamente que tiene que ver con la perversión. Pero estos autores hablaron del antiedipo, es decir, se oponen al Edipo, se oponen a esto que funda la cultura, y por lo tanto ellos usan a Freud en todos sus planteamientos, porque él habló en algún momento de que el ser humano era un perverso polimórfico, pero él estaba hablando de que estaba hablando en sus... Lo malinterpretaron a mi modo de ver, obviamente que hay otras personas que a lo mejor pensarán diferente a mí, es mi análisis en realidad y me hago responsable, pero lo malinterpretaron, de hecho se enojaron con todos los planteamientos psicoanalíticos y ellos crearon el esquizoanálisis, o sea, después se divorciaron, pero cuando hablan del antiedipo, hablan de que como esto, el deseo, ¿no? El deseo debía ser cambiado de objeto, que en esta cultura estaba regulado por el Edipo. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe el Edipo? El Edipo prohíbe el incesto y además, obviamente, la pedofilia. Por lo tanto, ellos buscan liberar el deseo, es decir, liberar la pedofilia y el incesto. Por eso nos vamos a encontrar que hay autoras feministas como Shulamit Firestone que plantean que los niños deberían de tener relaciones sexuales con sus padres. Entonces, hay que hacer el hilo lógico conductor, porque además estos pensadores, a mi modo de ver, y también con un profesor erudito con el que he estudiado más de 8 años, estos autores se siguen unos a otros. De hecho, esto es un corpus doctrinal. Ellos se van siguiendo unos a otros, toman sus ideas y las siguen desarrollando. Por eso nos vamos a encontrar con que en Judith Butler, con su teoría queer, que es raro, queer significa raro, ¿no? Va a desarrollar los mismos planteamientos de esos autores, ¿ya? O sea, no se van a encontrar con sorpresa. Y no es tan complejo de entenderlo al principio. Ellos escriben a lo mejor un poco más complejo encriptado, porque hay que leerse al otro y ver sus relaciones, pero no les teman, y yo creo que es importante que las personas que quieren estudiar se atrevan a investigar. Y entonces cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de este deconstruccionismo, el deconstruccionismo transgrede y deconstruye al ser humano a través de trastornarlo, trastocarlo, trastrocar, imagina, trastrocar es como, lo voy a tocar, le voy a hacer una hendidura, transgredirlo es pasarlo a llevar, trastornarlo es de alguna manera cambiarle las ideas para pervertirlo, porque acuérdate que ahí está la idea de la perversión que ellos buscaban. De hecho, les voy a contar algo. Muchos de esos autores estudiaron la perversión de una forma como un uso político. Marqués de Sade, que escribió mucho de eso, usaba la perversión de forma política, no de forma de películas pornográficas. Bueno, vamos a ver ahí también cómo se ha ido deconstruyendo la pornografía, que ya vamos a ir a la abyección, que ya es otro tipo de uso del sexo de manera política. Y el postdeconstruccionismo, en realidad ya las cosas no existen, porque lo que pasa es que con el deconstruccionismo tú estás hibridando las categorías, estás cambiando la categoría, le estás cambiando el significante y el significado. Y como le sacas el significante y el significado, vamos a ver que en el postdeconstruccionismo ya no existe, es decir, en el deconstruccionismo el pasto no es verde y en el postdeconstruccionismo el pasto no existe. Por eso que estamos viendo que en un lugar dicen que la mujer no nace, se hace, y en otro lugar la mujer ya no existe. ¿Cómo llegamos a pensar que las mismas feministas van a plantear que las mujeres no existen? El feminismo es en y para sí mismo. El machismo es en y para sí mismo. Son lo mismo, pero es en y para sí mismo acerca del feminismo de la mujer y en el caso del hombre, para el hombre. Ambas ideologías en realidad han afectado muchísimo al ser humano porque no han llegado a un punto de equilibrio a mi modo de ver. Pero eso es para que ustedes tengan una panorámica, un panorama de cómo se va desarrollando este tipo de pensamiento. Vamos a ver ahí, obviamente que se descubrió en el siglo pasado que en realidad el pensamiento, los comunistas, los marxistas específicamente,
ya no piensan solamente que era la explotación y la opresión, sino que después cambiamos en el siglo pasado a hablar más bien de la opresión. Por eso que van a buscar todos los grupos minoritarios usados de manera política para hablar de la opresión, para usarlos y para introducir ideas que les van a servir para destruir el sistema actual. Eso es lo que se busca. Se busca destruir ese sistema a través de introducir ideas de opresión, por eso que se habla de la no discriminación, de la igualdad y de esos conceptos que en realidad tienen un alto contenido de deseabilidad social. No nos quedemos en el juicio, vamos al fondo de eso. Esto es como el iceberg. No nos quedemos con la punta del iceberg, sino vamos al fondo del iceberg. Hay que ser radicales, hay que saber de dónde vienen esas ideas. Y de hecho, justamente, una de las cosas que también dijo Foucault, dijo, declarar la guerra declarando derechos. Por eso es que ustedes van a ver que se les declara muchos derechos, por ejemplo, a los niños ahora. Recordemos que en estos proyectos también se habló de los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces uno se pregunta desde cuándo se le quitaron los derechos sexuales a un ser humano, cuando de hecho existe una ley que protege la libertad sexual en los adultos y la indemnidad sexual en los niños. Y que además también nosotros sabemos que los niños pequeños no tienen sexualidad y tampoco se reproducen. Entonces ahí uno se va dando cuenta y va al fondo de dónde vienen esto, porque eso va a ocasionar declarar la guerra, declarando derechos. O sea, ¿qué está haciendo? Declarar la guerra entre los niños y los padres, entre los niños y los profesores. Todo lo que oprima va a causar un conflicto, por eso se le dan derechos. El derecho también a una persona la autogestiona, la autoadministra y tiene soberanía. Entonces una persona pequeña, un niño que se le da muchos derechos va a tener soberanía, pero el niño no tiene la capacidad cognitiva, neurológica, emocional, intelectual, social, para poder tomar ese tipo de decisiones. O sea, cuando se le está dando derechos a alguien, se le está dando responsabilidades. Y de contraparte, a los adultos se los está criticando, porque acuérdense que los adultos oprimen. Acuérdense que es la opresión, ya no es la explotación del obrero, es la opresión de los grupos minoritarios. Entonces, como son oprimidos, nada que oprima se puede permitir y por eso que empezaron a dar derechos. Y obviamente eso también viene de la ONU, de las Naciones Unidas, porque hace más de 20 años que la ONU también está ideologizada. Emiliano. Sí, bueno, hay muchas preguntas. De antemano les pido disculpas a aquellas que no alcancemos a tomar. Bien, aquí una persona, deje ver el nombre. Sí, Patricia Aguilar. Dice que la pedofilia actualmente no está aceptada, no está tan aceptada socialmente, y le hace la pregunta, ¿cuál es el camino que ellos tienen para poder lograr normalizar la pedofilia? Eso, y lo segundo es que también me preguntan por qué sucede que muchas veces los grupos LGTBI, Q+, etcétera, niegan, por decirlo de alguna forma, si es solamente una táctica política, es un mal entendimiento del movimiento, etcétera, niegan de alguna forma esta tendencia o sea, digo, esta tendencia como una tendencia afectiva que se supone que ellos deberían aceptar como la pedofilia. Esas dos preguntas, si es que nos podría comentar un poco sobre eso. Sí. A ver, voy a comentar un elemento que alguien comentó ahí. Efectivamente han sacado artículos acerca del adultocentrismo, porque como están adultizando a los niños y a los adultos los están infantilizando, es decir, están colocándolos en una misma línea, acuérdense de la igualdad. De hecho, la igualdad también tiene que ver con la guerra molecular disipada, porque todo es igualdad, esta es una línea, después van puntos, 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 se disipa, ¿no? Por eso que nosotros también estuvimos en un proceso en Chile de una guerra molecular, no sé si va a continuar, si estará continuando, en realidad no he hablado con otros analistas de inteligencia, pero claro, eso es la guerra molecular disipada. Estoy buscando un texto donde ellos
plantean lo que quiero decir, pero lo quiero leer textual porque no soy yo la que lo dice, son otros los otros los que lo han dicho, y que están los textos para que ustedes vean de qué se trata. O sea, si nosotros le damos, si están promoviendo la idea de vivir una sexualidad libre y sin límites, libre y sin límite, y que además te están diciendo que tienes derecho a vivir una sexualidad libre y sin límite, están diciendo que no hay límites para tener sexualidad con nada ni con nadie, y que nadie te puede a ti reprimir, porque acuérdense que la opresión, nadie te puede reprimir a ti en ese deseo. Por lo tanto, está implícito, no lo han dicho, no lo han dicho todavía explícitamente, pero está implícita la idea de que tendría, o sea, si, ¿por qué si le estamos dando los derechos sexuales a los niños, por qué los pedófilos no podían tener sus derechos? Esa es la lógica que ellos van a empezar a ocupar. De hecho, en el Congreso de Argentina ya lo empezaron a plantear, porque ellos obviamente están mucho más deconstruidos que en Chile en realidad se han deconstruido bastante rápido. Estoy buscando el texto, por eso estoy viendo cómo lo plantean ellos, porque está textual, no lo digo yo, lo dicen ellos, lo estoy buscando. De hecho, en los textos de la sexualidad europea, que también promueven y que quieren basar la ESI en esos elementos, está escrito que se habla de esa forma. Entonces, por eso estoy buscando el texto donde aparece específicamente eso. Lo tengo. Y quería referirme a eso. Si no lo alcanzo a encontrar, bueno, lo pueden buscar porque está escrito. O sea, es libre y sin límites. Eso es lo que principalmente, que tienen derecho a vivir una sexualidad libre y sin límites. Estoy tratando de encontrarla por acá. No la encuentro. Tengo mucha información acerca de eso, por eso que me ha costado encontrarla. Tengo muchas fotografías porque además me preocupo de un elemento para que ustedes sepan. Un elemento para constatar fenómenos, porque en realidad los analistas no damos opiniones acerca, sino que constatamos el hecho, constatar el fenómeno, que se vincula muy bien también con mi hacer de forense, porque los forenses generalmente nosotros tenemos que constatar el hecho, no lo decimos nosotros ponemos al tapete y ponemos en evidencia lo que están diciendo ellos, no lo que dice uno, y los demás pueden tomar su decisión y tener libre albedrío para poder decidir sin sesgo, ¿no? Sino que puedan constatar los fenómenos. Un hecho que les recomiendo es que, de hecho, los analistas de inteligencia, para poder saber lo que ocurre, porque cómo va a ocurrir un proceso es ideas en proyección. Ahora, ¿por qué la gente ha adherido tanto a estos modelos? Es porque precisamente la derecha, por así decirlo, no tiene procesos, no tiene modelos, no tiene minorías lúcidas, no tiene vanguardias. ¿Qué son los procesos? Ideas en proyección. ¿Qué son los modelos? Los modelos modelan. Y es decir, la gente, los modelos modelan en pasarela, y la gente los imita y los emula. Emular es seguir, ¿ya? Y el modelo informa, y la información es en forma, te está informando por dentro porque te está formando, no solamente te está noticiando. Y no hay vanguardias lúcidas, es decir, personas que se atrevan a escribir y a proponer ideas. Y claramente las minorías lúcidas, como digo, y las vanguardias. La vanguardia es como la moda, lo que está puesto ahí. Entonces, como no existe eso por el otro lado, por así decirlo, estas ideas meten goles y en el otro lado ni siquiera hay arquero, porque no existe procesos. O sea, la gente, ¿a quién va a imitar? ¿A quién va a replicar? ¿A quién va a adherir? Aquel que tenga modelos, ideas, procesos. Y justamente el otro lado no tiene nada. Recién estamos atrasados, por así decirlo, porque recién estamos estudiando lo que ellos ya tienen y todavía hay que ponerse a pensar cuáles son los modelos y los procesos que van a hacer. Por eso que mucha gente habla de que a veces hay algunos personas que hacen travestismo político, que a pesar de ser de una posición, adhieren a la idea contraria, ¿sí? Porque la idea contraria es seductora. Si tiene modelos, procesos, vanguardias, minorías lúcidas, sí, los siguen, porque el otro lado no tiene nada. Bueno, no lo encontré al final porque, ¿para qué los voy a...? Quería leer lo textual, pero en realidad no lo encontré. Tengo tantas informaciones, tantas fotografías
acerca de lo que me llega de otros lugares de la pedofilia. Ahora, profundizando en la pedofilia, el movimiento, mira, el proceso deconstruccionista para normalizar algo tiene 5 elementos. Uno es despatologizar, después normalizar, despenalizar, legalizar y liberalizar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la marihuana, que en algún momento fue tomada, que era por ejemplo, la despatologizan, ya no solamente las personas enfermas o no sé qué van a estar consumiendo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, la despatologizan, la normalizan, la despenalizan, la liberalizan y la legalizan. O sea, la legalizan y la liberalizan. Son 5 procesos que se hacen. Ahora, los movimientos MAP y los movimientos NAMBLA son movimientos de pedófilos, y los pedófilos, como no son locos ni dementes, los pedófilos, la gran mayoría de ellos son psicópatas, y se introducen en ambientes, en los nichos donde están los niños. O sea, de hecho, Peter Newell fue uno de los que participó en hacer la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, ahí están los derechos del niño clarito, para que ustedes sepan. Sin consentimiento, no. Con consentimiento, sí. Es decir, ¿qué pasa? Que si yo a un niño tiene consentimiento, sí, pero no con consentimiento, ¿me entienden? Y de hecho está puesto en los textos de ellos. Muchos de ellos, de los pedófilos, tenemos a Kentler también, perdón, ya lo mencionamos, tenemos a Kinsey, que fue un zoólogo, pedófilo, zoofílico, que además existe una fundación a nombre de él que siguieron haciendo estudios que se basan en esto. Él hizo experimentos con niños, con bebés, fue investigado post-mortem por el FBI. Él abusó niños, tenía experimentos en las tablas de Kinsey, aparecen acciones transgresivas y delitos, obviamente, porque eran masturbaciones que se ejercían a guaguas. Habían niños de 5 meses, están las tablas, están los libros, por suerte no los han hecho desaparecer, pero eso existe, es una realidad. Entonces, los pedófilos siempre han estado tratando, y de hecho ya se puso el tema, de hecho, con la ventana de Overton, ustedes pueden decir que, claro, el método que yo utilizo es un poquito más complejo, pero la ventana de Overton nos sirve para poner un tema que es hacer constatar la contradicción, o sea, que la gente sepa que la pedofilia existe y que la gente sepa que ellos quieren que se los trate como personas normales. Entonces, obviamente, han hecho mucho lobby, por así decirlo, han querido ser incluidos gracias a que las personas LGTB no lo han permitido, porque ellas son personas, son humanos. Lo que pasa es que el uso político es otra cosa, el uso político viene de otra parte. Ellos son los que están buscando incluirlos, ¿ya? Para diluir estas orillas. Acuérdense que hay que diluir las orillas, hay que diluir el binario, porque a ellos les conviene para destruir el sistema. Pero obviamente las personas no, porque cuando una persona dice no, yo conozco muchas personas que ellos obviamente se oponen, pero está en sus textos de manera teórica que efectivamente deberían de incluirlo. Lean la teoría queer de Judith Butler y ahí sale textual, porque no pueden prohibirle a una persona, si una persona tiene derechos a autopercibirse, vivir libremente y sin límites su sexualidad, ¿por qué le van a prohibir entonces a un pedófilo? ¿Se dan cuenta que esto no hay que quedarse en el juicio, hay que ir al fondo de lo que estamos discutiendo? Ya están los textos. Y claramente en Alemania también en el año 2017 hubo creo, no estoy segura, pero lo que me comentaron, yo vi el video, lo vi en el año 2017, había una joven que era una psicóloga que en una universidad en Alemania estaba abogando y victimizaba a Jonas, que Jonas sufría, y en realidad ese victimismo que hacen, en realidad no favorece en nada. O sea, en realidad los pedófilos no son ninguna víctimas, y para que ustedes sepan, son la mayor parte psicópatas, son conductas aprendidas, y ellos destrozan y destruyen. Es una relación cáustica con un niño, no es una relación, ¿por qué tendríamos que darle derecho y al niño no lo vamos a destruir? Entonces, por eso que pensaron en que hay que sexualizar a los niños, para que sean los niños los que busquen a los adultos, pero obviamente los niños ya no tienen esa conciencia clara de lo que están haciendo, porque igualmente los están dañando. Ese es el peligro que se corre al hipersexualizar a los niños.
Los niños estarían replicando conductas como ustedes que tienen hijos o sobrinos, los niños cuando llegan del jardín replican todo lo que hacen en el jardín. Imagínense ustedes que en el jardín le están enseñando ese tipo de conductas, las van a querer replicar con los adultos. Yo tuve un caso de un niñito de 4 años que fue pesquisado solo y exclusivamente porque estaba un día acostada la abuelita, estaban viendo tele con la otra hermanita, y el niñito de 4 años se para encima de la abuelita y le dice, abuelita, quiero que tú me chupes mi pilín. Y ahí, con ese elemento, se pudo detectar que ese niño estaba siendo abusado, porque esa es una conducta que no es normal ni esperada en un niño. ¿Y qué pasa si se lo están enseñando en el colegio? Como ocurrió con los testimonios que tenemos de madres argentinas, de casos argentinos, de niñitos que fueron abusados. Tenemos más de 150 denuncias en el año 2018 y 19, y casos graves donde empezaron a hacer conductas que son hipersexualizadas. Hasta tenemos videos donde está explícito lo que le quieren enseñar a los niños, y que el niño no está preparado para entender eso, si no tiene la naturaleza, la biología no se lo permite. Entonces, claramente, sí está, y ahora en Chile, tenemos que hablar que en Chile en realidad tenemos todavía la suerte de que eso no está normalizado. Ahora, hay otro elemento. Lo que está en la norma no es ni bueno ni malo. Se distribuyen todas las conductas como en una curva normal. Está en una norma. El punto es cuando siempre desde que el mundo es mundo, han existido pedófilos, necrofílicos, un montón de desviaciones. Están ahí en las orillas, pero ¿qué pasa si esa norma empieza a cambiar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una población nosotros decimos que el 4% es alcohólico, pero ¿qué pasa si empezamos a decir que el 70% de la población es alcohólica? Nosotros tenemos que buscar quién fue lo que cambió. Es importante también señalar que ningún cambio es espontáneo. Detrás de cada cambio siempre hay alguien o algo que hace que cambie. Cambiar es natural y normal. Nosotros hemos cambiado porque hemos leído un libro, porque hemos conocido una persona, esperemos que sea un cambio para bienestar de nosotros. Pero siempre hay alguien o algo que hace que uno cambie. Por lo tanto, cuando cambia esa norma, es porque hay alguien o algo que está haciendo que cambie. De hecho, la semana antepasada, la PDI mostraba que el consumo de pornografía infantil en Chile había aumentado exponencialmente, y eso es tremendamente peligroso, porque cuando una persona ve, se forma una idea. Idea viene de idein e idenain, y eso tiene que ver con ver, conocer y aprender. No es un simple ver. Cuando yo veo, inclusive la publicidad usa ese método, con el solo ver, yo ya estoy aprendiendo, estoy conociendo y puedo replicar ese comportamiento. Por eso que es tremendamente peligroso que los adultos empiecen en esta escalada, paso a paso. Ya no es suficiente con la pornografía adulta, empiezan a escalar en categoría y podrían llegar a acceder a pornografía infantil, y eso es un peligro porque podrían tener comportamientos pedófilos, porque obviamente es aprendido, por lo tanto es muy peligroso. Acuérdense que idea viene de idein e idenain, aprender, conocer, y eso no es inocuo. De hecho, hay un experimento de Zimbardo, los psicólogos sociales en la década de 70 hicieron muchos experimentos sociales, y se dieron cuenta, por ejemplo, Zimbardo en la década del 70 hizo un experimento de una cárcel artificial. Hay una película inclusive, donde personas normales, universitarias, que no tenían ningún trastorno, replicaron exactamente los roles y ejercieron acciones tanto de preso, de presidiario y de gendarme, como que si ellos fueran en la realidad. Por lo tanto, el ver no es inocuo, la idea no es inocua, tiene mucho y hay que cuidarse también de eso, por supuesto. Claro. Sí, no, y sobre eso, o sea, tú lo mencionas y se me vienen inmediatamente algunos textos de algunos clásicos. Por ejemplo, ya Platón decía eso, ¿no? Que la música, que las imágenes afectan mucho, digamos, en la forma de ser de las personas. Bueno, pero ese es otro canto. O sea, es que es importante porque resulta que en Chile
A la gente le han cambiado la creencia, no es que la sociedad chilena haya cambiado, yo he escuchado mucho, no, los tiempos han cambiado, modernízate, todo es como que si eso fuera algo externo. No, lo que ha cambiado es la creencia. ¿Cómo llegamos a pensar, supónganse, usted estoy hablando una idea de hace 15 años, que por ejemplo, la marihuana era mala, o que la virginidad era una virtud? ¿Cómo llegamos a pensar ahora que la marihuana no es mala? La gente habla de consumo de droga recreacional, cuando eso no existe, porque parte del consumo, ese proceso, es parte del proceso del narcotráfico. La producción, y obviamente termina en el que consume, es parte del proceso, pero con esto le cambiaron la creencia, le cambiaron la idea a las personas, y ese proceso de construccionista va paso a paso. Esa idea, esa creencia, a usted se la están inoculando, se la están cultivando y se la están inculcando a través de copar y saturar con todos los medios de prensa. Todos los medios, tenemos medios que son las películas, los libros, la universidad, el cine, o sea, lo están copando y saturando de información, es decir, lo están moldeando. O sea, no es como Orwell, ¿no? Donde están las 24 horas del día introduciendo idea, introduciendo idea, introduciendo idea. Inclusive hay un dicho que miente, miente, que algo queda, ¿no? Pero la gente tiene que empezar a despertar y se tiene que empezar a investigar, a dar cuenta de dónde vienen esas ideas. Y obviamente las personas que tienen dinero, que aprovechan esto, porque como dije, el otro lado no tiene proceso, no tiene modelo, no tiene nada, los que tienen son usados para fines obviamente económicos también, y para el control, porque ahí nos dejamos de decir que ya son teorías conspiracionistas el nuevo orden mundial. Ahí empezamos a darnos cuenta que no es conspiracionista, porque podemos constatar el fenómeno. No, y sobre eso de copar, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver en las series de Netflix que a los niños les llenan con información. Ahora hace último también está la discusión, ¿no?, de esta serie que se llama Cuties, que también, o sea, sexualiza de una forma brutal, bueno, a la protagonista, que son niñas de 11 años. Margarita, en virtud del tiempo, la conversación... bueno, que partimos un poco más tarde, así que quizás tengamos un poquito de tiempo más, si es que se puede. Sí, Sí. ya. No, hacerle la siguiente pregunta. Claro, que los niños se introduzcan, quizás lo ha mencionado, pero a ver si nos puede hacer un doble clic en este tema, que los niños introduzcan en la hipersexualidad o en la erotización desde tan pequeños. Usted ya nos ha explicado que lo hace más vulnerable, ¿no?, ante un abuso sexual, pero a la vez también eso los marca en un sentido en la adicción a ciertas conductas para toda la vida, o sea que eso, ¿cómo eso los puede convertir, digamos, en un potencial adicto? Y si es que nos puede explicar, o a mí por lo menos también me causa mucha curiosidad, cómo eso también puede llegar a un trastorno, y a qué se refiere como en lenguaje técnico con un psicópata. O sea, por ejemplo, usted me dice a mí el concepto psicópata, y a mí se me imagina que es igual a demente, pero no es eso. O sea, digamos, por la respuesta que nos había dado hace un rato, me imagino que no es lo mismo. Así que si es que nos puede comentar eso. Bueno, ahí me vas recordando las preguntas, porque no me acuerdo de todas. Sí. Pero a ver, vamos a precisar en el tema del psicópata. Bueno, el psicópata es una persona normal en el sentido de que no tiene una alteración del juicio de realidad. Es una persona que ve la realidad objetivamente, es una persona que está adaptada a la sociedad en términos de que a lo mejor hay algunos que trabajan y muchos de ellos son psicópatas de cuello blanco que cometen grandes estafas y en realidad muchas veces no son pesquisados por las policías en un delito. El psicópata lo que lo caracteriza es que tiene una frialdad emocional importantísima, tiene una falta de empatía y yo diría que lo que más caracteriza es que no tiene remordimiento ni culpa. Algunas personas dicen que tiene que desarrollar conciencia. En realidad, el psicópata tiene conciencia de que hace daño, de que hace mal, de que está dañando, destruyendo a una persona. El punto es que no le importa. El punto es que no le interesa. Por eso que ahí vemos a un Hugo Bustamante, que ya fue diagnosticado como psicópata, y ustedes ya saben el caso Ámbar. Entonces ahí vemos una persona que en realidad son personas que también tienen conductas predatorias.
Por eso que muchos pedófilos son pedófilos cuadro, que aún es una parafilia, en realidad es una perversión, y también tienen psicopatía. Uno de los casos más estudiados en Chile fue el caso de Paul Schaeffer. Paul Schaeffer era un psicópata y además un pedófilo. Entonces ahí tenemos la unión de esos dos elementos en una persona que lamentablemente son predadores porque no se conforman con abusar a un niño, sino que abusan a la mayor cantidad de niños que ellos puedan acceder. Entonces son predadores. Y porque lamentablemente a él se le facilitó, él de hecho, antes de venirse a Chile, él puso un hogar de niños, o sea, para niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate qué niños más vulnerables, o sea, eran huérfanos, no tenían a nadie que los fuera a defender o a quien reclamar, a quien denunciar. Bueno, eso es el psicópata, ¿ya? Lo que más los caracteriza es la falta de remordimiento, o sea, saben que están haciendo daño. Cuando algunas psicólogas dicen que no tienen conciencia, es una falacia, lo tienen conciencia, saben lo que están haciendo y gozan con lo que hacen. Y no son enfermos en el sentido que la gente dice son enfermos, no son enfermos porque no están locos o dementes. Una persona loca o demente, una persona enajenada, una persona que de verdad no tiene conciencia. Y en realidad los locos o dementes generalmente no son asesinos, ni tampoco son pedófilos. Ya ellos están enajenados, viven en otra realidad. Eso es un psicótico. El psicópata no. El psicópata claramente es un trastorno grave de la personalidad, pero es plenamente imputable. ¿Ya? No sé cuál era la otra pregunta, Emilia. Sí, y lo otro sobre estas conductas hipersexualizadas que se le imponen a los niños de tan pequeños, ¿cuánta relación tiene esto con un elemento adictivo con respecto a esas conductas y posteriormente también a un trastorno? Claro, yo creo que es importante la pregunta que tú haces, porque la sexualidad no es lo que han impuesto en Chile, particularmente en el libro Las 100 Preguntas y en todos estos libros que están aquí. La sexualidad es un acto complejo en el ser humano, es un acto de autorrealización del ser humano que lo trasciende, que no solo tiene que ver con la reproducción, que además algunos han dicho que en Chile solo se hablaba de reproducción y eso es falso. Acá tenemos la evidencia, acá la tenemos, no es cierto. La sexualidad en el ser humano es algo que trasciende su existencia, no solamente en lo material, físico-material, sino que en lo existencial. Y eso es lo que se ha perdido. No han estado enseñando esa relación que tiene la sexualidad. Ustedes van a ver que muchas personas que ya son, por ejemplo, los hindúes, las personas que tienen prácticas espirituales, ellos van a hablar de que la sexualidad trasciende al ser humano en términos espirituales también. Y eso es lo que han perdido, se ha perdido, hicieron un corte en esa conexión y están tratando de implementar una sexualidad que es adictiva. Muchas personas, de hecho, fíjense ustedes que cuando Kinsey hizo su experimento, muchas de esas personas que les servían, que eran profesionales igual que él, que estaban en la universidad, ya no podían sentir ni siquiera placer porque eran tantas las masturbaciones que tenían que hacer en el día que perdieron ese sentido. La sexualidad no es un reflejo humano, no es una cópula tal vez como lo pudieran tener los animales, ¿ya? El ser humano es un ser que tiene otra trascendencia y como en el deconstruccionismo no existe ni la existencia, ni la esencia, ni la trascendencia, se lo sacan, entonces hacen ver a la sexualidad como que si fuera un acto reflejo. Casi como, no sé, a lo mejor estornudar o sonarte una nariz, ¿no? No es eso. La sexualidad tiene que ver con un acto complejo porque además trasciende al ser humano, tiene que ver con lo que lo humaniza, porque tiene que ver con el acto de amor. Anda a preguntar si van a hablar de amor, qué es lo que es el amor, ¿ya? Y ahí nos meteríamos, ahí ellos se meterían en camisa de, ya, camisa de fuerza en realidad, porque en realidad ni siquiera tienen idea de lo que es eso. Igualmente la sexualidad es valórica, porque lo que hay en la sociedad es valórico, pero como esto busca cambiar la concepción del ser humano, ¿se dan cuenta cómo estamos acá ya dilucidando cómo está buscando cambiar la concepción del ser humano? No busca eso.
y en realidad eso es lo que se pierde. Ahora, al perderse en el niño, lamentablemente tú vas a generar una conducta que muchos niños replican. Por ejemplo, que el niño se explore y se toque su cuerpo, es como aprender que se llama Juan o María, o conocerse. Y si se toca sus genitales, no es con la concepción de un adulto de la masturbación como la tendrían los que nos están escuchando, sino más bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con un hecho que para él se tiene que ver con una autoexploración, y el niño no va a interrumpir su curso normal de su desarrollo, pero si a ese niño se lo induce y se le enseña, el niño lo va a volver a repetir y a repetir como un trauma. Es traumatogénito, aparecería como un trauma, no como una experiencia normal de su desarrollo. Y esa es la gravedad. Sí, Margarita, bueno, decirles también a todos que me dijeron que leyera todas las preguntas, de verdad que estoy intentando leer la mayoría, son muchas. Eh, eh, sí, son dos preguntas otra vez con respecto a ESI. Una es, bueno, si que puede relacionar todo esto con el proyecto ESI, ahora que ya salió este documento hacia la Cámara de Diputados. Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si es que nos puede comentar también, por ejemplo, los niños que están en homeschool, si es que también se ven afectados con el proyecto ESI, o sea, con la ley de educación sexual integral. Eso. Mira, la verdad es que nosotros hemos visto, lamentablemente, que como están jugando de una manera de copar y saturar, hemos visto que las personas que están abogando y apoyando el proyecto ESI ya han mandado a muchos colegios promociones, donde en realidad cuentan con música bonita, con imágenes bonitas, con colores bonitos. Tú sabes que en realidad el veneno nunca va a venir en un frasco feo, tiene que venir en algo que seduce. Entonces están mostrando algo que en realidad no es, porque están escondiendo eso. Y además ellos están mintiendo, porque ellos saben perfectamente qué hay detrás de eso. Mentir es ocultar lo que se sabe, lo que se piensa y lo que se cree. Entonces están mintiendo. Fíjate que hay una de las cosas que pusieron acá, que en realidad también me parece que es bastante mentiroso, en el proyecto colocan los elementos de deseabilidad social, todas las estadísticas que son ciertas, pero que hay que preguntarse si esas estadísticas tendrán que ver con lo que ellos están planteando o tiene otro sentido. Acá, si hay algún sociólogo, sabrá que hacer estudios estadísticos requiere de un trabajo para saber si en realidad existe algún tema de causalidad, ¿no? Yo creo que no es causalidad lo que están planteando. De hecho, el enfoque que debería de existir en los niños es un enfoque proteccional y de prevención. Y acuérdense que el enfoque también están cambiando, porque cambiaron de enfoque de protección a enfoque de derechos de los niños, porque están haciendo esta autonomía progresiva que está escondiendo detrás este adoctrinamiento, porque le están introduciendo ideas para que los niños tomen decisiones por las cuales ellos no están preparados. Entonces es un adoctrinamiento. Y como quedó acá, dice, voy a leer una parte, un párrafo donde dice, los grandes problemas que ha tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas dicen relación con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se aborda desde una arista valórica y no social, cuya óptica se reduce en una responsabilidad exclusiva que se impone a las familias desde el conservadurismo, morbosidad, criminalización, y por otro lado, ese abordaje se realiza desde el ámbito de la salud, especialmente enfocado en la fertilidad, sin entender la sexualidad y afectividad como una cuestión integral propia de las personas. Bueno, aquí están mintiendo, o sea, acá están diciendo, imagínense lo que están diciendo, que las familias son conservadurismo como un elemento negativo, la morbosidad y la criminalización, yo eso ya lo encontré ya realmente impresionante, ¿ya? Entonces, y que además solo en Chile se ha visto desde el punto de vista de la salud, y eso es falso. Es falso porque nunca se ha visto solo de la salud, ya vimos todos los antecedentes, ya hay textos que ya lo han planteado, ya esta ideología de género se ha implementado hace mucho tiempo en Chile, existen textos. Y acá, y también dice, sin entender la sexualidad y la actividad como una cuestión integral, ellos llaman a la afectividad, el conocerse, el tocarse, eso no es afectividad.
La afectividad, fíjate que la empatía en el niño empieza recién a aparecer cuando ya el pensamiento concreto empieza a terminar alrededor de los 9, 10 años, según Piaget, y empieza a aparecer el pensamiento abstracto, también empieza la empatía emocional, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. A temprana edad, los niños son egocéntricos, porque todo está centrado en él, porque recién se está conociendo. De hecho, el niño cuando dice mío, mío, los que tienen hijos y sobrinos dicen, esto es mío, 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 es porque ellos creen que el mundo es él. Entonces uno dice, no, no es tuyo, y uno empieza ahí como a delimitarle para que él entienda que no es él. Y eso están saltándoselo, ¿no? Están saltándoselo porque el niño no comprende eso, el niño todavía no tiene esa preparación para desarrollar el tema afectivo unido con la sexualidad, pero no porque nosotros no queramos, ni porque seamos conservadores, ni porque seamos acá criminalizadores, como le dicen, o morbosos. No, es porque la biología y la neurología y la fisiología de ese niño no se lo permite aún. Nadie dice que él no lo vaya a tener, lo va a tener en su momento adecuado. Por algo existe el despertar de los jóvenes cuando empiezan con toda la hormonización. Por algo a cierta edad aparecen las hormonas, ¿no? Y empiezan a salir las características secundarias sexuales. No es porque no tenga derecho de que le salga antes, sino porque hay una biología que respetar también. Y eso es lo que se está pasando por alto. Por eso no es educación sexual, es otra cosa. Es cambio de sistema, cambio de concepción del ser humano. Sí, sí, sí. Había una pregunta, bueno, ya para finalizar, Margarita, preguntarte sobre, que aquí también lo pusieron, ¿no? A estos niños que se pueden ver afectados por esta clase de educación, ¿cómo, si es que, o sea, por ejemplo, no sé, si terminan desarrollando una adicción más grave o un trastorno más grave, si es que estas personas, estos niños, pueden tener, pueden sanar, ¿no?, su salud mental en primer lugar, y en segundo lugar también, ya para cerrar, ¿qué nos puedes decir tú, Margarita, para luchar contra esto a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel social? ¿Cómo detener proyectos de este estilo y cómo detener esta cultura que se nos quiere imponer? Bueno, lo que se nos quiere imponer, ya estamos en dictadura, ya. A ti, dictadura, te están dictando cómo tienes que pensar, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que actuar. O sea, ya nadie puede opinar de otra forma porque hay una dictadura y más encima quieren hacer una ley mordaza, ¿no? Que en otras partes, en España, por ejemplo, ya se ha instalado en algunos lugares. Bueno, yo creo que una de las cosas aquí, en cuanto al daño, fíjate que habría que ver los niñitos, fíjate que nosotros tuvimos acceso en el canal, por si acaso hoy día estamos en Top Policial, nosotros los damos a las 10 de la noche, vamos en vivo con Aldo Duque, con Carlos Collado, donde analizamos casos de contingencia, pero también hemos analizado, o sea, casos policiales, pero además casos de contingencia. Ahí nosotros entrevistamos a una madre argentina, una madre que en el año 2018, su hijo de 4 años, no quería ir al colegio y le decía, mamá, no quiero ir donde la seño, no quería. Entonces el niño lloraba y no le contaba nada a la mamá. El hermanito mayor le preguntó a su hermano qué le había pasado y el hermano, entre las cosas que le contó, era una de que la seño lo obligaba a sacarse la ropa y él no quería. Y que además lo había obligado, la seño no era seño, era hombre porque usaba calzoncillos y tenía dragones. Eso es lo que, textual lo que dicen ella. Y que el sujeto se tiraba en el suelo y hacía que el niño lo orinara en la cara. Entonces, son conductas aberrantes y que muchos políticos dirán, eso en Chile no pasaría. Tal vez no pasaría el primer año, el segundo año, el tercer año, no sé, pero en algún momento pasaría porque están apoyados por una ley donde los cánones que ya cambiaron, el canon cambió, vienen de la educación que está implementada en Europa. Y en Europa ya está claramente estipulado lo que van a hacer. Eso no lo digo yo, lo dicen los manuales, están los manuales. Entonces ahí habría que ver, fíjate que ese niñito, la mamá lloraba porque ella decía que a su hijo no era el mismo, que cambió tanto su hijo. Fue temeroso, de hecho no quería ir más al jardín infantil. El niño, otra cosa les quiero decir, el trauma en los niños no se representa de la misma forma en todos.
Hay muchos niños que caen en un mutismo y no hablan nada, hasta años después develan. Hay otros niños que inmediatamente se les nota la sintomatología, porque los afecta tanto. Había niños que llegaban llorando a las casas de las mamás y le decían, mamá, mamá, siento que yo soy hombre. Le decía, sí, si eres hombre, ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? Le decía, es que en el colegio me dijeron que tenía que ser niña y yo no quiero ser niña, yo quiero ser hombre. Y lloraba, imagínate, lloraba angustiado. Eh, entonces esos niños, hay algunos que inmediatamente te van a representar el trauma, el daño, van a tener sintomatología, y otros niños que van a guardar silencio, por eso que tenemos niños que develan años después. No todos los niños de ese curso van a develar a la vez, algunos van a ir paulatinamente develando, hay otros que no lo toleran inmediatamente. Fíjate que es tremendamente dañino que le hagan eso. Yo recibí un caso internacional que investigamos, y fíjate que no voy a dar el país porque he recibido 3 casos internacionales, y en ese país, que es bastante progresista, eh, sabemos que Canadá es un país bastante deconstruido y progresista. Fíjate que había un niñito que la abuela no quería que fuera niño, porque ella siempre esperó una niña. Y la abuela, la mamá dejaba a la abuela paterna con el niño, y ¿cómo se llama? La abuela, cuando no estaba la mamá, lo vestía de niña y le entregaba juguetes de niña. Ese niñito tenía 4 años y estaba confundido. En el jardín elegía cosas que entre de niño y de niña. Entonces los profesores, como eran progres, le decían que no, que él era su orientación normal, y de hecho cualquier niño que tenga alguna duda, llegan un montón de equipos de psicólogos y ojalá por favor lo hormonicen y lo cambien inmediatamente, lo cual es tremendamente peligroso. El niño nunca, el niño nunca quiso, porque él no tiene su aparato mental para decidirlo. Fíjate que a ese niño le denostaron su propia masculinidad, es decir, él no vivió una valoración de ser hombre. En el caso de una niña sería la valoración de ser mujer, y eso no tiene que ver solo con lo cultural, tiene que ver también con lo biológico, lo existencial y la esencia. Por eso no caigan en esa falacia y en esos engaños que están haciendo. Ahí les conté un caso, y ese niñito en realidad, ese niñito ya ahora está más grande, obviamente que él valoró ser hombre, porque a él lo humillaron, nunca le valoraron ser hombre, él es un hombre, y lo habían humillado, haciéndolo creer otra cosa, pero fue una persona que por sus propios deseos egoísta y trastornado también, estaba dañando a un niñito pequeño. Imagínate si eso lo hacen en los colegios. Sí, no, duro y complejo el caso. Bien, Margarita, y lo último, si es que nos puedes deletrear algunos autores que tú nos mencionaste, o sea, los 3 autores que consideres más importante investigar, si es que nos puedes deletrear su nombre para anotarlo y así después nosotros y también la audiencia pueda buscar. Bueno, primero Foucault, que lo siguieron mucho, además cuando estudien las biografías de ellos van a saber en qué terminaron. Muchos de los autores terminaron suicidándose, otros locos, otros murieron solos, etcétera, etcétera. Van a ver ahí, también hay que saber a quién uno lee, ¿no? Foucault se escribe F-O-U-C-A-U-L-T, Foucault. Los otros autores que deben investigar son Félix Guattari. Félix, tal como suena, Guattari se escribe con 2 T, y Gilles Deleuze, que ellos son los autores del Antiedipo. Deleuze se escribe D-E-L-E-U-Z-E, Deleuze. Cuando se introduzcan en lo bueno que tenemos Google y pueden buscar estructuralismo y van a buscar todos los autores, existencialismo, van a hablar de construccionismo, le van a empezar a mencionar autores. Ahora yo igual recomiendo, bueno, a Agustín Laje lo conozco y a Nicolás Márquez también, pero igual siempre lo recomiendo, que este libro, por si ustedes lo quieren leer, el libro nuevo, el libro negro de la nueva izquierda, que en realidad le puso negro porque hay mucha oscuridad, ¿no?
hay mucha oscuridad, en realidad no hay buenas cosas. De hecho, mi querido Agustín Laje en su Instagram puso un día que en realidad la gente inteligente aprende de la experiencia ajena. La gente menos inteligente aprende de la propia experiencia. Y la gente que no aprende ni de la experiencia ajena, ni de la propia experiencia, son idiotas. Y eso lo dijo él a propósito de que había gente que intentaba, como lo decía por su país, por Argentina, porque Argentina ustedes saben que está realmente en una decadencia impresionante. Hay 2 grandes empresas que se van de ese país, donde van a quedar, esos empleos hay que multiplicarlos por 3 para ver la cantidad de cesantes que van a quedar. Los argentinos están emigrando a Uruguay. El modelo, obviamente, de la izquierda, porque esos son modelos de izquierda, en realidad no sirve. Y no han aprendido de Venezuela ni de Cuba, ¿no? Y Argentina se demoró hartos años, o sea, piensen ustedes que Venezuela le tomó 30 años en un país, pero totalmente maravilloso. Y imagínense ustedes cómo está Venezuela, gente que tiene que cocinar con palos de madera quemados porque no tienen gas, no tienen alimento, lamentablemente hay muchos de ellos que tienen que perder su país para poder sobrevivir en otras partes. En Cuba la gente ya en realidad está totalmente con un desamparo aprendido, la pobreza es impresionante, hay una burla que también hicieron un centro donde tenían grandes marcas y la gente creo que gana $4, $16, no sé cuánto ganarán, imagínense ustedes, nosotros ganamos no sé cuántos dólares, para ellos son $400 el empleo mínimo. Entonces, la verdad las cosas es que la gente cree que los supermercados se llenan por generación espontánea, así como que espontáneamente se producen pollo, carne, legumbre, etcétera. No, acá hay detrás una economía, hay detrás algo que tiene que ver con el país de Chile, y que, como dijo Agustín, si no aprenden ni de la propia experiencia, ni de la experiencia ajena, cambiar el modelo en Chile, particularmente lo que tanto critican el neoliberalismo que ha llevado a gente que con estudio y trabajo ha logrado ser profesionales y ha logrado ascender, y que en realidad en 30 años se disminuyó el 39% de la gente pobre en Chile, porque creo que en la década de los 70 éramos el 50% pobre. Yo sí me acuerdo de algunas cosas que ahora cualquiera puede acceder, y yo me acuerdo que cuando estaba chica era muy difícil, me acuerdo que era súper divertido, me acuerdo que solo los fines de semana podíamos tomar Coca-Cola porque no había dinero para comprar Coca-Cola. Ahora cualquiera se puede comprar una Coca-Cola, no es tan difícil, aquí en Chile por lo menos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que aprender los modelos, que no los engañen con ideas, que detrás de esas ideas en realidad hay muchos engaños. Y una de las cosas que está ocurriendo tiene que ver con la infancia, porque es tan... tengo un amigo, el Carlos Collado también, me decía, ¿por qué siempre decían que los comunistas, la gente de izquierda se comían a las guaguas? No es literal, sino que le comen el cerebro a la gente joven, y a la gente joven la activan para que vayan a hacer cosas que en realidad son usos políticos, así como estamos hablando del sexo. Bien, muchas gracias Margarita por esta exposición, de verdad que nos ha aclarado mucho, muchas gracias por la claridad del lenguaje, y nada, también darle las gracias a los asistentes por haber participado de esta charla. A quienes hayan agregado esta última charla, los invitamos también a ver las 4 sesiones anteriores que se encuentran en nuestro canal de YouTube, Proyecto Vencer. A la vez también animarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales y así poder irle avisando nuestras próximas actividades para el mes de octubre. Y por último, repetirnos la invitación a esta jornada, 21ª Jornada de Libertad, Responsabilidad y Sexualidad, organizada por ISFEM, Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer, y la Fundación Sara Felipe Izquierdo, que también se va a tratar sobre ESI, donde va a exponer Rosario Laris, Carlos Casanova y Pablo Muñoz Iturrieta. Así que, bueno, también por interno, por WhatsApp y por los contactos que nos vayan dejando, y aquellos que ya nos dejaron, les vamos a enviar el link a esta invitación, y el texto, el libro que acaba de sacar
la profesora Elizabeth Rivera junto a Carlos Casanova. Así que, bueno, insistir en las gracias a la profesora Margarita Rojo e insistir en las gracias a ustedes. Bueno, gracias Emiliano, gracias a las personas que nos escucharon, que tuvieron la paciencia. Yo sé que hablo a veces temas que son densos, autores, pero en realidad es necesario. No teman, yo siempre digo, no me crean a mí, investíguenlo, porque para eso todo esto que hemos hablado existe. Busquen lo que ocurre particularmente en Canadá, busquen lo que ha ocurrido en Europa, y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas porque hay un montón de información, de evidencia que están señalando lo que refieren, y además lean en los textos lo que están diciendo. Van a ver y se van a dar cuenta que es lo mismo que hemos dicho hoy día, y que claramente yo espero que, como tú, y te agradezco que yo haya sido clara para que todas las personas entiendan, esa es mi misión, y es ser analista y además cuando uno tiene conocimiento, hay que difundirlo para que la gente investigue. Yo siempre digo, no me crean, investigue y usted tenga libre albedrío. Eso, bien. Entonces, muchas gracias, Margarita, y nos estamos viendo en la próxima. Chao, Gracias. que estén bien. Chao.